Y ahora, ¿cuál es la propuesta para este curso si todo saliera fantásticamente bien? Que dicho sea de paso, el parcial es a la mitad del curso y no hay extensión ninguna, o sea que terminamos a principios de noviembre, fines de octubre, ¿no? Sí. Eso va a ser así. Bien, vamos a empezar con Platón, pero justamente no con los textos metafísicos, sino con algunas observaciones que hace Platón sobre cuestiones ligadas a la imitación o reproducción de la realidad por los artistas, lo que él considera que es esto y en qué medida se relaciona el arte y a veces la belleza con la verdad y con la educación. Es decir, en qué medida el arte tiene un rol o no en cuestiones cognitivas y cuestiones ético-políticas, que en el caso de Platón estaban ligadas fundamentalmente a la educación y bueno, y al conocimiento en general, a cómo se desparramaba, digamos, sobre las cosas buenas y justas. Luego, después, vamos a ver Aristóteles, justamente la poética, ahí sí, un tratado sistemático, donde ya Aristóteles como hace sus famosas descomposiciones del bicho y toma la tragedia con algunos conceptos esenciales que luego tuvieron un impacto importante en la teoría de las artes en general, tanto por considerarse posibles principios para comprenderlas como referencias sobre qué es lo que se debe analizar a la hora de pensar en una obra de arte. Esa es también un poco como la parte objetiva que siempre se habla, ¿no? O sea, hay como ese esquema, ¿no? Los antiguos hablan de los objetos, los modernos del sujeto. La filosofía moderna que nosotros vamos a ver son dos exponentes fundamentales de la filosofía del gusto. Ahí sí entra la belleza en los fundamentos de la belleza en un sentido más estricto. Vamos a ver justamente la concepción empírico-culturalista de Hume y una concepción trascendental que hoy es considerada desde un cierto ignatismo, aunque esto a los kantianos les podría dar muchos nervios, que es la de Kant. Con viento a favor vamos a ir al siglo XIX, donde ya empieza, sí, la subjetividad, pero no del lado del receptor, sino del lado de la producción. Y esta situación nueva de las artes, en las que, como yo les decía, se desprenden de la belleza y la idea de la experiencia natural empieza a ser separada justamente, la idea de el arte como el producto humano y no tanto como algo emparentado o algo que nos produce algo similar a lo que nos pueden producir las cosas. Y después en esto tres seguidores de esta línea, aunque muy distintos, que serían Hegel, Marx y Nietzsche. Hegel con una filosofía del arte compleja, extensa, sistemática. Marx con observaciones fundamentalmente sobre lo que es la producción de subjetividad, de sensibilidad y de objetos, no tanto con el arte específicamente, aunque también están esos pasajes sobre arte que ustedes si ya estudiaron, buenísimo. Y bueno, y Nietzsche con sus ideas respecto a
el nacimiento de la tragedia y demás. Pero bueno, o sea, en esos últimos casos va a ser más superficial Marx y Nietzsche que los anteriores. ¿Por qué? Bueno, en realidad en el caso de Marx es relativamente fácil, o sea, es poco lo que hay escrito en escribió Marx, entonces sería sacar más. Se puede hablar de los marxismos que siguieron, pero lo que está en Marx es poco, entonces digo, en ese sentido no es un problema. En Nietzsche yo les diría que alguien me podría contraargumentar que en Hegel también, pero no tan así. En Nietzsche su concepción del arte trasciende al arte mismo. No, se convierte en una filosofía incluso de la vida. Entonces, en ese sentido, nos vamos a quedar un poco con ciertas bases del origen de la tragedia, algunas cuestiones un poco más específicas, y no, o sea, justamente, o sea, sería un poco el opuesto de Platón. O sea, en Platón la belleza viene a completar su filosofía y entonces, bueno, por eso la belleza no. En el caso de Nietzsche, el arte viene a ser como fundante de su filosofía. Entonces, bueno, vamos a ver eso que tiene y ya el resto no. Aunque en el resto también se hable de arte y bueno, tenga que ver. Pero la idea es ir delimitando lo más posible lo que está relacionado con el arte. Por supuesto, si ustedes tienen preguntas sobre cuestiones estéticas no artísticas, las pueden hacer. Yo además me quedo 3 horas después, hasta que se va el ómnibus amarillo, así que me encuentran acá, es fácil. Y no tengo ningún problema en hablar de estas cosas. Está todo bien. Bien. Hay un textito que yo siempre lo pongo por 2 motivos. Uno, me parece que es bastante claro el texto. Y otro que me parece que funciona como comodín en caso de que el parcial se quede en autores muy complicados. Es decir, hacer una pregunta y dar opciones permite que, bueno, si algún autor está un poco más flojo con ese texto, que es simple y no es sofisticado, o sea, no es tonto, pero tampoco es una cosa muy sofisticada, compleja. Entonces me parece oportuno darlo porque me parece una buena introducción o sea, complementado con algunas otras cosas, ¿no? Yo voy a tener que pedir el cable o alguna cosa porque yo uso diapositivas. O sea, si ustedes tienen sus computadoras, yo les paso las diapositivas. Si no, hay que... Bueno, podemos sentarnos más o menos acá, pero... Seguramente, sí, abajo. Sí, abajo, digo, digo, si no traen las fotos, yo no tengo ningún problema. Sí, yo las traigo. Bien, el texto es de Valeriano Bozal, se llama Los orígenes de la estética moderna y forma parte de una compilación de autores. O sea, es una compilación que hace este mismo hombre, Valeriano Bozal, un académico español. Hace una compilación que comienza con la modernidad y llega hasta la contemporaneidad, una historia de las ideas estéticas y teorías científicas contemporáneas. Es así, está en internet, se las puedo pasar, yo la tengo digital. Y el texto, por supuesto que se los voy a pasar en formato digital. Yo tengo larga ahora, si quieres, ya lo compartimos. Si lo tenés ahí, si querés. Sí.
incluso si querés. Ah, tenés que ver.